que ver con la ideología de cada una de las personas, porque no es lo mismo lo que usted pueda pensar, a lo que usted pueda pensar, a lo que yo pueda pensar, que podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha, eso es independiente. Yo incluso lo que creo es que lo más importante es que cada quien diga, mi ideología es esta, la forma en como yo pienso juzgar es esta, pero tenemos algo muy sencillo, que es la ley, y eso es lo que tenemos que interpretar. Si la ley es injusta, pero es legal, pues está mal la ley. Y como nosotros no podemos cambiar la ley porque no somos legisladores, lo que sí podemos hacer nosotros es crear los mecanismos para la interpretación de la misma. ¿Cuántas veces les ha tocado ver un video en donde llegan y detienen a un grupo de personas que privaron de la vida a otra, estaban extorsionando, utilizaron armas de fuego, etcétera, etcétera, etcétera? Imagino que muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa a los días? Salen en libertad. Sí. Curiosamente, siempre le echan la culpa a que los policías no hicieron bien el trabajo, a que las fiscalías y los ministerios públicos no hicieron la presentación de los datos y medios de prueba de forma correcta, que violaron presunción de inocencia, derechos humanos, etcétera. Sí, el problema es que a lo mejor las primeras 5,000 veces se los puedo creer, pero que tantas ocasiones pase exactamente lo mismo, pues es ilógico, porque es la forma en como tú te lavas las manos para decir, todos los demás están haciendo un trabajo incorrecto, menos yo. Cuando nosotros nos enteramos que de cada 100 delitos que existen en este país, solamente 2 terminan en una sentencia condenatoria, no solo es lamentable. El problema es que de cada 100 delitos que terminan siendo procesados en este país o denunciados, la realidad es que hay otros 100, cuando menos, que no se denunciaron, porque la gente dice, ¿para qué perder el tiempo? ¿Por qué vemos resoluciones o beneficios que se les dan a ciertos grupos que tienen poder económico, que tienen poder político, que pertenecen al crimen organizado? ¿Y por qué cualquier ciudadano, cuando se mete en un problema, no tiene las mismas posibilidades de que le concedan ese tipo de beneficios? Entonces yo decía, ¿no?, los ministros de la Corte tenemos que ser mucho más valientes, tenemos que ser muchísimo más claros, tenemos que dejar de jugar a la política, ¿no? Yo lo explicaba, sí, yo soy un hombre de izquierda, pero yo no pertenezco al partido político en el poder, yo no estoy afiliado. Entonces me decían, ¿es que usted va a terminar apoyando todas las decisiones que tome este gobierno? Pues no, pero también entiendo, porque yo lo he explicado. Me decían, es que los ministros de la Corte son contrapeso, ¿no?, del Poder Ejecutivo, de la Presidenta y de los diputados, senadores, que es el legislativo. Pero dime de los 136 artículos que tiene la Constitución y las 27 leyes reglamentarias, ¿en dónde dice que los ministros de la Corte son contrapeso? Pues no, habla del Poder Judicial en su conjunto. Y cuando tú crees que una sola persona es quien representa todo un poder, estás mal. Y desde que estás mal, pues es que también el protagonismo que buscan tener algunas ministras y algunos ministros. Nosotros tenemos que ser una pieza clave de todo lo que estamos buscando hacer en su conjunto. Y ahí es donde entra la parte importante de la personalidad de cada uno de los ministros. Porque necesitamos ministras y ministros que no puedan ceder a ciertos grupos de poder, que no puedan ceder a ciertas prestaciones personales que les pueden conceder un beneficio. Porque la interpretación de la ley, yo puedo entender que usted la puede interpretar de una forma y yo de otra. Sabemos que no podemos ir en contra de lo que dice la misma ley, como si lo hemos visto ya muchas veces. Y en esencia, la corrupción ha llegado a tales niveles en que vemos que ciertos personajes no solamente siguen quedando impunes. Tuvimos que mandar a un grupo de 40, bueno, de 29 narcotraficantes a Estados Unidos porque aquí en México los iban a liberar. Y hemos visto incluso pues, que hay 200, en este año y medio han liberado 200 criminales, 100 de ellos líderes de grupos criminales, y que le siguen echando la culpa al trabajo de la Guardia Nacional, de las policías, a las fiscalías. Y el problema es que cuando se revisan las resoluciones, las mismas no tienen lógica. Yo puedo entender, y lo he dicho muchas veces, si tú llegas y te dicen que detuvieron una persona y esa persona iba armada, traía drogas o que realizó un supuesto acto delictivo, y tú llegas y demuestras con un video que no es cierto, pues no le queda de otra cosa que decirlo, tengo que dejar en libertad. Pero ¿qué pasa cuando no existe nada de eso? Y les comento un caso, ese me tocó a mí vivirlo personalmente. 2 personas pertenecientes a un grupo criminal privan de la vida a 2 policías municipales, a un guardia nacional, los detienen en posesión y se encuentran los videos
de armas de fuego de uso exclusivo, cuando utilizan esas armas en contra del personal policial y de la Guardia Nacional. Se les encuentran granadas, drones con explosivos C4 y además, obviamente, con identificaciones que no tienen su nombre, dinero en efectivo y drogas. Y el juez consideró que podían llevar lo vincula a proceso, pero consideró que podían llevar su proceso en libertad, nada más con una firma periódica de cada 15 días. ¿Les suena lógico eso? Por lo menos a mí no, y yo soy penalista. Pues cuando tú entiendes que existe una corrupción tan grande, pues que es lo que buscas, pues dices, si nosotros tenemos un problema de seguridad en nuestro país, y ese problema de seguridad afecta en todos los niveles, porque si hay inseguridad, no hay buena economía, no hay buen transporte, incluso nosotros emocionalmente no nos encontramos tranquilos, no nos encontramos bien, tenemos que pagar para tener seguridad privada, porque la seguridad del Estado no nos funciona, etcétera, 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 pues obviamente todo va de la mano. Y sé que todos opinamos que tenemos que cambiar también las fiscalías, porque es un problema gravísimo. Antes teníamos procuradurías y a alguien se le ocurrió decir, ya sé, vamos a reformar las procuradurías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil, le cambiamos de nombre, las pintamos, las ponemos de otro color y ¡pum! Ya, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? Y aparte decir, y van a ser ahora independientes. Entonces hicimos un problema mayor. Tenemos a las mismas autoridades incapaces, muchas de ellas corruptas, y además con la grave problemática de que como ahora son independientes, no tenemos forma de cómo controlarlos, ¿no? Y hay varios estados de la República que nos ha pasado. Claro que sabemos que tienen que cambiar, pero ¿cuál de los poderes iba a poner mayor resistencia? Pues el Poder Judicial. Todo se inició con el Poder Judicial. Pero yo les aseguro que el 1 de septiembre inmediatamente van a iniciar con ahora la reforma a las fiscalías. No podemos seguir viviendo donde grupos criminales y grupos de poder político, empresarial y de cualquier otro índole sigan siendo impunes en los actos de corrupción y en los delitos que cometen. Por eso es importante cambiar el Poder Judicial. Y si no salimos a votar, pues ¿quiénes van a tomar la decisión? Pues los grupos políticos, los grupos empresariales, los grupos criminales. Por eso es invitarlos a que salgan a votar, que mis propuestas son muy claras. Si ustedes creen que merezco su voto, pues aparezco con el número 49 en la boleta morada. Y si no, no importa, salgan a votar. Hay grandes perfiles, femeninos, masculinos, y pues por lo menos tratar de hacer un cambio importante. Y más en ciudades tan importantes como Monterrey, pero en estados que son, pues obviamente, líderes regionales como Nuevo León. Es muy importante porque parecería que no, pero si en Nuevo León dicen vamos a salir a votar, eso se empieza a contagiar a los demás estados del norte. Ustedes son punta de lanza en muchísimas cosas, para bien o para mal, ¿no? Yo les decía, incluso antes de iniciar la plática, que a mí me sorprendió gratamente que hace algunos años ustedes tenían problemas de inseguridad muy grandes y que en conjunto los empresarios, junto con algunos gobiernos, tanto estatales, municipales y federales, acabaron con ese problema. Yo ahorita no veo sin seguridad en el Estado. Veo una policía bien entrenada, con ciertas capacidades, ni siquiera corrupta. Eso me sorprendió para bien, porque si ustedes van a la Ciudad de México, al Estado de México, con placas foráneas, no, bueno, ya los hubieran pagado 50 veces. Ya llevo varios días aquí y no he tenido ningún problema. Entonces, en esencia, no tengan alguna duda que quieran preguntar sobre cómo van a ser las votaciones, porque creo que es importante lo siguiente. Mucha gente dice, oiga, pero ¿cómo vamos a votar en las demás? Es que en esencia es lo mismo. Dependiendo del número de espacios que ustedes ven en la parte de arriba, es el número de votos que ustedes pueden emitir, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Lo importante serán los perfiles. Y ahí es donde ustedes pueden tomar un poco de tiempo o a las personas a las cuales ustedes tengan confianza, que les puedan sugerir algunos nombres que ellos consideren que son buenos juristas, que son juristas honestos, probados, ¿no? Y que tienen la capacidad como para cumplir con la función. Esa información de los juristas que usted comenta, ¿en dónde se puede ver? Porque no hay donde nosotros podamos buscar la información de todos los perfiles. Sí, la verdad es que incluso en la página del INE hay un portal que se llama Conóceles, donde ustedes se pueden meter y ahí de forma directa les ponen el nombre de todos los candidatos que van para puestos federales. Incluso si ustedes meten el número de su credencial, bueno, no es un número de credencial de elector, sino el código postal que les corresponde a ustedes de acuerdo a su credencial de elector,
ahí les pone en automático cuáles van a ser los candidatos por los cuales ustedes podrían votar. Y de ahí de forma sencilla ustedes pueden decir, ah, pues, estos, déjame investigo. La verdad es que sí les tomaría algunos minutos, pero no es tan complicado porque rápidamente pueden buscar, ahí viene separado obviamente por cada una de las elecciones y pueden ver los perfiles. Eso les ayuda porque si está autorizado por parte del Consejo General del INE, ustedes lleguen con un acordeón, ¿no? Y decir, a ver, boleta morada, estos. Boleta amarilla, estos. Boleta azul, estos. Y que ustedes puedan optimizar los datos para poder llegar y decir, perfecto, voy a votar, ya sé por quién voy a votar, poner los números, termino, los meten a las urnas y va. Porque si no, sí es cierto que se puede tomar un poco de tiempo lo que va a ser la elección, ¿no? La votación. Sí. O sea, si ustedes llegan con su lista a votar, en menos de 5 minutos ustedes ya terminan. Si no, se contempla que son entre 12 y 15 minutos lo que uno se podría tardar para la votación. Si de por sí es complicado, si de por sí los mexicanos no les gusta ir a votar, y si de por sí no hay mucho interés en algunos estados de la República, pues imagínense la complejidad que puede tener. Porque el que sí llegue mandado, le aseguro que ese se va a esperar las horas que tengan que esperar para ir a votar. Pero el ciudadano, que es el que nos interesa más, el que quiere ir a votar de forma libre y espontánea, pues obviamente se podría llegar a desesperar y decir, no, pues mejor regreso rápido, pues ya no regreso. No. Se va a buscar un número de votos para ustedes. Digamos que puede ser que no haya la cantidad de votos necesarios y no puedan salir votados y que quede la misma estructura como está. No. No, por supuesto que no. Haga de cuenta que aquí quienes más votos saquen son los que van a quedar. Supongamos que votó muy pocas personas. Pues entre las muy pocas personas, los que el mayor número de votos que hayan tenido, esos son los que van a quedar. 5 ministras habrá y 4 ministros. Serán 9. Y quien saque más votos de todos es quien termine siendo presidenta o presidente de la Suprema Corte. Y además, los periodos serán de 2 años. Entonces, quien quede en primer lugar será presidenta o presidente de la Corte. A los 2 años habrá cambio de presidencia. Quien haya quedado en segundo lugar y así sucesivamente estará 2 años, quien estuvo en tercer lugar otros 2 años y así será hasta el sexto lugar, porque como son 12 años por lo que dura el periodo de los ministros, pues serán los 6 primeros lugares quienes le tocará ser presidente o presidente de la Suprema Corte. Entonces, usted queda solamente, va a estar 2 años. Exactamente, si yo quedo como presidente de la Corte serían 2 años. Y a los 2 años. A los 2 años termina mi periodo y quien y quien haya quedado después de mí, le toca ser presidenta o presidente de la Corte, ¿no? Obviamente, después de 12 años, sí se va a volver a votar por ministros y ministros, pero es un periodo que les tocará hasta el 2037. ¿Y no quedan de los que están? Bueno, de los, o sea, de los que están, hay tres ministras, sí, que son las que, así es, de las que están ahorita, que son por las que optaron por ir a la elección. Y si quedan, pues seguirán siendo ministras por 12 años, y si no quedan, pues ya no serán ministras. Todos los demás tomaron la decisión porque se pueden ya jubilar, obviamente con los derechos que les corresponden, como está la ley al día de hoy. Tengo una pregunta, estamos transmitiendo en vivo y hay una persona en Guadalajara que pregunta. Sí. Artemisa González pregunta, en muchas ocasiones creo que no hay un buen fallo en los juicios o decisiones de jueces y me queda claro que no es el juez quien falla. Creo que el problema viene de más abajo de la cadena de deliberaciones previas o la recopilación de información. Por eso yo le pregunto, ¿usted cree que en realidad esta nueva reforma es la que verdaderamente necesita nuestro país? Sí, honestamente sí lo creo, y le voy a decir por qué. Porque yo lo que quiero, en mi caso personal, es que lleguen los mejores perfiles, pero no solo los más capacitados, sino también los más valientes y los más audaces. Nosotros lo que necesitamos es gente que no tenga temor a hacer lo correcto. Desafortunadamente tenemos jueces que muchas veces toman decisiones de acuerdo a los intereses corporativos de las personas que los apoyaron para llegar a ese lugar. Pero ¿qué pasa con un juez, con un magistrado o con un ministro que su obligación es para con el ciudadano que votó por él? Me parece que ahí ya cambian completamente los intereses, porque incluso mucha gente decía, oiga, pero es que van a tener muchísimo poder los ministros como lo tienen ahorita. Pues no, realmente el poder de los ministros se acabó, ya no es como era en antaño.
Porque en primer lugar, el Tribunal de Disciplina Judicial, si cometes un acto de corrupción, te pueden llegar a hacer una investigación, destituir y estar en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque ya se quitó ese impedimento que antes existía con el Consejo de la Judicatura Federal. Segundo, ¿qué poder puedes tener de decir, es que voy a quedar bien con el ministro o con la ministra para que sea mi padrino y me apoye para poder avanzar? Pues si para que tú puedas avanzar, en este caso, si quieres ser de secretario, de oficial secretario o de actuario, intentar ser juez o magistrado, pues ya no va a tener ese poder los ministras y ministros, porque todo va a ser ahora por medio de elección y serán los comités de evaluación. Entonces, ¿para qué necesitas un padrino? Cualquier comité de evaluación podrá tomar, que es público, y dirán toda aquella persona que se quiere inscribir se podrá inscribir, y que no necesitas tener ningún padrino, con que tú pases cada una de las pruebas y de las etapas que te están solicitando, llegará la insaculación, y si quedas, vas a ir una boleta y la gente va a votar por ti. Entonces, ¿en qué poder estamos hablando? ¿No? Se acabó. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con todos los familiares de los ministros que ya están ahí, que tienen una gran cantidad de gente de suya, hijos, primos, tíos, suegros? Acuérdese de algo, incluso la misma ley, con esta reforma, ya no te permite que pueda existir. Yo puedo entender que yo puedo entender que un pariente que esté en el Poder Judicial y que quiera tener una carrera judicial lo puede hacer, eso no tiene mayor problema. El problema es que tú directamente llegues y pongas a un familiar tuyo, o que le pidas a un tercero que te apoye para que esté un familiar tuyo. Acuérdense que todas las personas de base sindicalizadas van a continuar en el Poder Judicial, pero cuando ya no se cumpla con lo que dice la nueva estructura de la ley, pues aquellas personas que no estén de acuerdo, pues podrán solicitar su liquidación, podrán solicitar su retiro, en dado caso, o si no cumplen, pues obviamente se tomarán las decisiones administrativas que correspondan, porque tú no puedes llegar a un juzgado y que haya 17 personas que son de la misma familia. ¿Por qué? Porque la ley ya te lo prohíbe, ¿no? Así es. Erika Garay me pregunta, ¿qué pasará con los candidatos que no cumplen moral ni éticamente para ministros? Pues simple y sencillamente hubo un comité de evaluación. Si me explico, ese comité de evaluación ya tomó una decisión. Lo que acaba de resolver el Tribunal Electoral de la Federación, y que le mandó al INE para que el INE hablara en ese sentido, porque existe ya criterio jurisprudencial en ese sentido, es terminando la elección, todas aquellas personas que consideren que algunas personas no puedan cumplir con cierto perfil, así hayan ganado o no, podrán presentar las denuncias que correspondan, pero tendrán que fundar y motivar. ¿A qué es a lo que me refiero? Si tú llegas y dices que una persona moralmente no cumple con ciertos requisitos, pues tendrás que demostrar por qué moralmente no cumple con esos requisitos. O si dices que éticamente no cumple con esos requisitos, pues tendrás que demostrarlo. No es nada más de dicho. Por eso solicitaron el que la gente, en este caso nosotros como candidatos, pues presentáramos toda la información que nos solicitan. En primer lugar, que no nos encontremos en el registro de deudores alimenticios. En segundo lugar, pues que no tenemos antecedentes penales. En tercer lugar, que no tenemos carpetas de investigación abiertas por diversos delitos que hayan sido con penalidades mayores a 1 año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos esos requisitos, obviamente, pues tienen que cumplir cada uno de los candidatos y candidatas. Entonces, si tú lo que quieres es presentar una denuncia porque tú crees que alguien no cumple, está bien. El problema es que para que eso se pueda fundar, pues tú tienes que llevar documentación de resoluciones firmes o de datos verificables como para que se pueda revocar una candidatura, ¿no? Porque de dicho, pues podemos decir, pues como aquella persona es panista o a lo mejor es morenista o es de izquierda o es de derecha, yo considero que moralmente, acuérdense que las cuestiones de carácter moral son más internas, ¿no? No tiene que ver, por ejemplo, ¿cuál es la definición de derecho? Pues, ¿qué es el derecho o qué es un delito, ¿no? Pues, obviamente se regula la conducta externa de una persona. Las internas pues, son más morales. Entonces, pues, por eso tienen que demostrar con pruebas. Por cualquier persona puede decir, es que él éticamente, sí, ¿a qué te refieres éticamente? Incluso a mí me presentaron una queja porque decían que yo no cumplía con un perfil ético, ¿no? Y resulta que es porque una persona que tiene ciertos problemas de carácter mental dijo que yo fui abogado de su tía, a quien yo conocí apenas hace 1 año,
y que fui abogado de su tía hace 9 años, ni siquiera la conocía. Y él y su tía tienen un problema que se han presentado denuncias. Entonces él decía, como yo fui abogado de su tía, entonces yo no cumplía con un perfil ético y moral. Y los medios de comunicación inventaron toda una historia y no tiene nada que ver. Esas son cuestiones mediáticas. Legalmente tienes que llegar a mostrar pruebas, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Una más aquí también, si usted piensa que esta reforma es la solución para acabar con la corrupción y el retraso que tiene la justicia en México, preguntan de Guadalajara también. Mire, lo que pasa es que si yo pienso, puedo contestar en lo personal. Yo creo que si vamos a tener jueces, magistradas y ministros valientes, sí puede ser la solución. El problema es que si vamos a tener el mismo tipo de jueces, magistrados y ministros timoratos, políticos, queda bien, pues no. O sea, es así de fácil. Creo que los cambios estructurales se hacen también con los perfiles de las personas. Nosotros podemos llegar y crear el mejor sistema judicial del mundo, pero es como lo que pasó con las fiscalías. La idea de hacer una fiscalía independiente es muy buena, pero si vas a utilizar a las mismas personas que estaban en la fiscalía anterior que no te funcionó, pues obviamente me parece que estás condenado al fracaso. Pasa exactamente lo mismo aquí. Si nosotros vamos a tener jueces cercanos a la gente, jueces que sí atiendan los asuntos, jueces que verifiquen que el trabajo que están haciendo sus subalternos es correcto, con proximidad social, que realmente no utilicemos palabras donde hablemos de justicia social, sino que llevemos a la práctica la justicia social, no nada más la palabra, porque justicia se oye muy bonito. ¿Cuál es el problema de la justicia? Que la apliquemos. O sea, si vamos a tener perfiles valientes, íntegros, con moral, y que estén comprometidos, creo que sí puede ser la solución. Pero si vamos a tener los mismos perfiles que tenemos hasta ahorita, que llegan, se meten a su oficina, no conviven con la gente, tienes que llegar a decirles, perdón su señoría, y que se te hace hacer una reverencia, y que no entiendan de qué se tratan los asuntos, pues no, estamos condenados al fracaso. Creo que más que de la reforma es los perfiles que puedan llegar. Y por eso fue el democratizar al Poder Judicial, para que conozcan a la gente. A ver, ¿no se les hace raro que soy de los pocos candidatos a ministros que sí me siento con la gente, contesto preguntas, ando a pie? Platicamos hace rato, oiga, con este pinche calabrón, ¿por qué anda en traje? Porque me tocó que llego a ciertos lugares y que la gente me dice, ¿y el traje? Oiga, pues estamos a 45, no importa, ¿y el traje? Entonces dices, ok, es cierto. Me dicen, no, es que usted va para ministro de la Corte, compórtese como candidato a ministro de la Corte. Tiene usted razón, ¿no? Entonces, ¿por qué muchos de ellos no se animan a hacer eso? Pues desde ahí te das cuenta que pues, es muy bonito hablar que cercano al pueblo, y proximidad social. Pues sí, pero ¿y por qué no lo haces en la realidad? ¿No? Yo me fui a Saltillo, me fui casa por casa a tocar. Más de 400 casas, saludando a la gente, invitándolos. Hubo algunos que me dijeron, nah, yo no quiero saber nada, todos son los rateros. Muchas gracias, con permiso, en nombre de la siguiente casa, la siguiente. Y así, ¿por qué? Pues porque hay que entender que si realmente dices que quieres tener cercanía con la gente, pues hazlo. Porque para hablar todos somos muy buenos, todos somos abogados, ¿no? ¿Cuándo ha visto un abogado que se quede callado? No. O que pierde un alegato, hasta cuando pierde empata mejor, ¿no? Entonces, es la realidad. Creo que tiene que ver con los perfiles. Sí, pues sí. Me preguntan también a mí, ay, perdón, ¿cómo se evaluará? Ay, doctor, perdón. Doctor, venga, doctor, diga. ¿Quién va a vigilar la votación? ¿Ustedes tienen representantes? No. Porque en las votaciones siempre hay gente de partido y a la gente siempre nos dudamos los resultados. Siempre dices, ¿realmente ganó? O sea, votaron por el que dicen que votaron más o hay un arreglo por ahí. Es decir, ¿quién nos asegura que los resultados son verídicos per se? Y en este caso es que son totalmente personales, no son ni siquiera de partido. Entonces, no me imagino yo que cada uno de ustedes candidatos va a tener un representante que esté vigilando que el conteo sea correcto. ¿Cómo vas a hacer eso? Realmente no tenemos nosotros representantes, no están ni siquiera autorizados. Además, sería imposible que tuviéramos 3,000 y tantos representantes o 4,000, no sé cuál es el número de casillas totales, le mentiría. Sería casi imposible. Lo que sí vamos a poder verificar, que es una ventaja, es como la ciudadanía es la que va a estar, como en todas las elecciones, participando,
pues obviamente ellos iban a hacer el llenado de cada una de las casillas en donde van a decir, tenía, pongamos un ejemplo muy sencillo, 100 boletas, ¿no? Y vinieron a votar 50 personas. Entonces, 50 personas son las que emitieron su voto. Ya sabemos que ahí en esa casilla lo máximo que puede tener un candidato es 50 votos. Si hay 51, pues ahí ya hay trampa, ¿no? No podría ser. Y con eso nosotros sí podemos, en que todo eso se sube al INE, pues tener una idea de, primero, cuántos votos se emitieron y segundo, cuántos votos máximos puede llegar a tener. Incluso el hecho de que dicen que no se van a contar los votos ahí, no. Las boletas sí se van a contar. No se va a contar el voto porque sí tiene cierta complejidad. ¿En qué sentido? Como puedes llegar y poner el número 49, por ejemplo, ¿no? Que es el mío. Pero también puedes llegar y subrayar el número 49. Entonces tienen que analizar si el voto es válido o no es válido. Tiene cierta complejidad. Y como no vas a votar, o sea, no vas a contar un voto nada más para un solo partido, como normalmente estamos acostumbrados, sino que tiene que ser a cada uno de los perfiles ciudadanos, en teoría, sí tiene una complejidad mayor. Como usted dice, ¿cómo tenemos la certeza? Bueno, sí tenemos la certeza de que vamos a saber cuántos votos hubo, porque sí vamos a poder contrastar, porque el ciudadano sí va a llegar, va a ser el llenado, las personas que están ayudando a este jefe de casilla van a firmar, ellos se quedan con su copia, presentan la que tienen que mandar al INE, y entonces sí van a poder contrarrestar. Oye, pues aquí hubo tantos votos y esto fue lo que se mandó. Y ya en los consejos distritales son los que van a votar. Yo sé que muchas personas dicen, no, oiga, pero se van a mandar las boletas, ¿cómo se llama? Sin cancelar. No, también eso es falso. Sí se pueden cancelar, o sea, eso no tiene mayor problema. Pero sí sabemos cuál es el número de votos que va a haber. Pero sí, en este caso el INE es el que va a tener el control mayor de la elección. Entonces, pues es confiar en la institución, aunque sí hay mecanismos para verificar si es real que hubo esa cantidad de votos y a favor de quienes fueron, es donde puede venir la duda, ¿no? Y otra duda, no revisaba bien las boletas, pero en la votación vas a componer el número en la casilla. ¿Es correcto eso? O hay que subrayar, o sea, en las... No, nada más poner el número. Usted lo pone aquí sí. y ya. Pero Pero además, con eso basta para saber por quién votaste. Exactamente. Y va a ser una pregunta tonta, pero ¿qué pasa con aquellos que no escribimos tan bonitos los números y para saber si es un 1 o un 7? No importa, de todas maneras. O sea, yo quise poner 49 y alguien interpretó que puse 47. El que va a interpretar el número. Por Digo, eso son lo que preguntas decía. tontas, pero, No, pero es que es un voto que va a contar. por eso es lo que yo le comentaba. Va a ser el Consejo Distrital donde van a tomar esas decisiones para evitar el que pudiese existir alguna cuestión de interpretación negativa por parte de algunas de las personas que estén en una casilla. Acuérdense que incluso algunos, usted podría poner a lo mejor el 49 en grande salido del cuadro y aún así vale el voto. Pero no faltará a lo mejor alguien que esté en una casilla que lo interprete de forma distinta. Ah, para mí es nulo porque lo puso fuera del recuadro, a la vez, ¿no? Acuérdense que incluso existen ya resoluciones del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, que mientras se entienda por quién quiere uno votar, eso es lo necesario del voto. No sé si se acuerda que pusieron ejemplos a lo mejor medio burdos, ¿no? Donde a lo mejor una persona arriba de un partido llegaba y le ponía corrupto. Y así lo presentaba. Ah, pues ese voto era válido para ese partido que decía corrupto. Pero si lo pones a lo mejor corruptos todos, no, pues entonces es un voto nulo. O sea, si hay pequeños detalles, pero sí tiene que ver pues, con los antecedentes electorales que tenemos. Porque aparte nos están poniendo reglas de partidos políticos, pero sin darnos la posibilidad de hacer campañas de partidos políticos. Entonces sí nos genera una complejidad. Licenciado, para que quede claro. Tengo la fila de hombres y la fila de mujeres. Y de la fila de hombres, en caso de usted, voy a poner a 4 personas de los números que están ahí. Sí. Y de la de mujeres, a 5 mujeres, voy a escoger 5 números que están de los números del otro lado. Y lo mismo con todas las boletas que me van a dar. Con todas las boletas que le van a dar, los recuadros que hay del lado derecho es por el número de personas que usted puede votar de los recuadros y de los números que están del lado derecho. Y los recuadros que estén del lado
esencia es lo mismo en todas las boletas. Y si yo nada más quiero poner su número, Nada más pone mi número e incluso puede cancelar los demás. Ah. O puede poner mi número en los 4 espacios. Ah. Porque incluso esa fue una pregunta que nosotros tuvimos que preguntar al INE. ¿No? Oye, nos ha tocado que mucha gente dice, pues quiero saber qué pasa si yo nada más quiero votar por un perfil. Si eso lo anula, ¿no? Decían, y ya nos explicaron, puedes poner tu número y a lo mejor tachar los otros. Puedes poner tu número 4 veces, ¿no se cuenta? pero no son 4 votos. No, son pues uno. uno nada más. Pero sí nos explicaron que sí se podía dar ese caso, ¿no? Porque mucha gente decía, yo les decía, bueno, déjalos abiertos. No, ¿y qué tal si los llena otro? Bueno, pues tienes razón, pero si se ubica que es un voto, con eso no tiene mayor problema. Porque realmente nos están dando oportunidad de votar 9 veces. 5 aquí y 4 acá, ¿no? Pero también es nuestro derecho de decir, bueno, pues no quiero que sean los 9, quiero que sean 4 o 5 o 3 o 2. ¿No? ¿Y a ustedes les dijeron si habrían casillas especiales para las gentes que no están? Se supone que sí hay casillas especiales. Nos dijeron que sí va a haber casillas especiales porque ha preguntado mucho a la gente, incluso de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, que dicen, oye, si me voy a la frontera, ¿voy a poder votar? Pues igual tuvimos que hacer una consulta y nos dijeron que sí va a haber casillas especiales. Obviamente, pues ya saben que ponen un número mínimo de votos, ¿no? Por lo general son 1000 y creo que ahora nada más van a ser 500. Pero pues la gente que tenga la posibilidad, a lo mejor esté trabajando o esté en otro lado, pues por lo menos sabe que ahí puede llegar y emitir su voto. Y hay una pregunta más que dice, ¿cómo se valorará el trabajo de los nuevos ministros? ¿Cómo se valorará? Sí. O evaluará. Evaluará. Lo que pasa es que la evaluación igual tiene que ser por parte de la sociedad civil, del ciudadano, de todo. Lo que pasa es que sí hay una gran diferencia. Como hay un tribunal de disciplina judicial, si se presentan quejas, se presentan denuncias, pues ellos llegarán e investigarán. Situación que antes era imposible. No se podía investigar a un ministro de la Corte porque pues, obviamente lo prohibía la misma ley. Ahora de esa forma se podrá hacer. Pero además ahorita ya tenemos una gran ventaja. Pues obviamente los ministros en teoría tienen que ser muchísimo más cercanos a la sociedad. Porque si vamos a seguir con el mismo tipo de ministros que teníamos, pues entonces ¿para qué hacemos todo esto? ¿No? El chiste es cambiar todo el sistema negativo de lo que teníamos. Si el problema en nuestro país no es las leyes, tenemos tantas leyes, es la aplicación de las leyes. Porque si es un ciudadano normal, pues a él sí lo dejamos en prisión preventiva, oficiosa o justificada. Pero si es un multimillonario, un político, o un empresario, o un líder criminal, a él sí le damos beneficios que a un ciudadano normal no le damos. Ahí es donde está mal. O queremos seguir viendo resoluciones como la de aquel juez que dejó en libertad a un abusador sexual porque una niña de 2 años no supo explicarle la hora, el lugar, el momento, la dirección exacta y todo. Pues bueno, es una locura. Incluso el juez sabe que por el interés superior del menor, él pudo haber obligado a que le dieran esos datos sin que la niña lo hiciera. Desde ahí te das cuenta que hay corrupción. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces necesitamos, por eso lo digo, perfiles valientes, porque todos conocemos la ley, ¿no? Todos sabemos cómo se debe de aplicar. Algunos dicen, es que solamente los juzgadores debemos juzgar. Perdón, yo soy abogado postulante, litigo en materia penal hace más de 25 años. Y yo te puedo decir que yo sé más que tú de leyes y de lo que se sufren cuando la gente está afuera. Lo que sufre la familia, lo que sufre la persona que se encuentra detenida, la corrupción que tiene que haber para con los juzgados, para con las fiscalías, para con todo lo demás. El problema es si vamos a seguir teniendo ministros que pues, llegan y dicen, pues cuáles injusticias, esto está todo dado. Pues si yo no veo ni seguridad, ni problemas, ni nada, pues sí, porque te estás hablando desde la comunidad de un puesto. Claro. No sales a la calle ni a ver a la gente. Incluso entre las propuestas que yo tengo es salir a los diferentes estados de la República, ir a las plazas de armas. ¿Para qué? Para convivir directamente con la sociedad en cuanto a la problemática legal que tengan y que nosotros veamos cuáles son los problemas reales. Mucha gente dirá, bueno, pero es que muchos de estos problemas serán pues de los juzgados locales y no federales. Pues no importa, si eres ministro de la Corte, incluso le puedes decir, pues si ese juez cometió un acto que pueda ser constitutivo de delito, mire, usted puede ir y denunciar en tal lugar y inicia una investigación y darle seguimiento, el asesorar a la gente. ¿Sabe cuántos problemas hay que con un simple escrito se podrían solucionar? Pero que la gente no sabe.
porque llegas con un abogado que también tenemos que regularlos, con falta de ética, que nada más cobran un dineral y que no te solucionan nada. Así es. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de venir con ustedes, el que me hayan aceptado en su casa y que pues obviamente salgan a votar el 1 de junio y que si creen que merezco el voto, pues voten por el número 40. Licenciado, por último, Dígame. usted dice que se postula, aquí estoy viendo, dice, para que nadie más sufra lo que yo viví. ¿Qué? ¿Puede extenderse un poquito en eso? Yo en lo personal, ¿Qué fue lo que vivió? tuve una experiencia personal de vida muy complicada. Yo cuando tenía 20 años fui secuestrado por personal militar y lo que se llama desaparición forzada. Fui torturado porque querían que yo declarara en contra de mi señor padre. Mi padre era general de división del ejército mexicano y lo mandaron comisionado al Instituto Nacional del Combate a las Drogas, que en México se le conoció como el SAR antidrogas. Mi padre se llamaba Jesús Gutiérrez Rebollo y lo acusaron de supuestamente tener nexos con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Una incongruencia porque además mi padre, pues la única vez que se detuvo Amado Carrillo fue en 1989 y él lo detuvo siendo comandante de la tercera región militar, bueno, gente bajo el mando de mi señor padre. Eso me hizo a mí vivir pues algo sumamente complicado porque pues las noticias en aquel entonces, donde vivíamos en un sistema en donde todo era el PRI, donde nadie podía hablar, donde nadie podía criticar y donde no tenías la oportunidad tú de solicitar una réplica o dar la versión de lo que tú estabas viviendo, pues me tocó el hecho de ser criminalizado, independientemente de la problemática física de las torturas, del secuestro, pues el problema emocional, el que socialmente la gente tenía una percepción negativa de nosotros, falsa, y yo desde aquel entonces dije que el problema de mi padre fue que realizaba investigaciones de acuerdo a su trabajo y que por estar investigando ciertos narcotraficantes se puso con la familia del presidente de la República, que era Ernesto Cedillo Ponce. Y ahí es donde tomé la decisión que tenía que estudiar yo la carrera para algún día aspirar a sacar a mi señor padre. Y lo pude conseguir 14 años después. Me convertí en abogado, me convertí en especialista en derecho penal, me convertí en especialista en derecho penal militar, porque mi padre estaba en ambos juzgados, en ambos fueros, en los juzgados militares y en los juzgados federales, y además me convertí en especialista en seguridad nacional. Eso me ayudó a poder sacar a mi padre de prisión, que le regresaran su grado, y entendí lo que es la injusticia, ¿no? Yo la viví en carne propia, y como tuve esa oportunidad, pues obviamente incluso tengo una asociación civil, que posteriormente le puse el nombre de Fundación General Gutiérrez Rebollo, donde apoyo a personal militar que se encuentre justamente procesado o sentenciado, y asimismo pues apoyo a personas de la sociedad civil que no tienen los recursos para pagar una defensa técnico-jurídica. Por eso fue que lo digo en lo personal, pues a mí me tocó vivir la injusticia y por eso no quiero que nunca a otra familia mexicana les toque vivir algo como lo que yo viví, que para mí no solo fue una injusticia, sino que además pues, me parece que fue un abuso de poder del Estado mexicano, con toda la hazaña en contra de jóvenes que no tenían la oportunidad de defenderse y que al día de hoy que tuve esa oportunidad de defenderme y de poder ser ministro de la Corte, pues creo que es mi obligación incluso cambiar, que no vuelva a suceder algo como eso. Bueno, muchísimas gracias. Me despido. Un placer. Cuídense mucho. Igualmente, mucho gusto. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias. agradecido Le agradezco al que contrario. me abrieron las puertas de su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por. Doctor, un placer. Muchísimas gracias. Cuídense. Y los dejo porque, aunque no me crean, todavía tengo que ir a otro evento. ¿No? Adelante, muchas gracias.